La verdad es que a pesar de tener el nombre del mismo juego, este proyecto en realidad no es tan complejo y relevante como lo es por ejemplo el proyecto Crowdman, que no se menciona en ningún momento del juego pero sí que aparece. Ya tengo el guión del video para explicar ese proyecto y créeme, ningún otro creador de contenido hablará sobre el proyecto Crowdman, ya que no se menciona como tal en el juego, no aparece en la página oficial del juego y tampoco aparece en el artbook que viene incluido, así que suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas esa exquisita información. El proyecto Atomic Heart no es mencionado sino hasta la segunda mitad del juego, saliendo primero en pequeños comentarios entre P3 y Charles y luego siendo literalmente explicado a detalle antes de pelear contra las gemelas y acabar con Sishinov. Como sabemos, el juego transcurre en una Unión Soviética alternativa y como Unión Soviética, su sistema político se basa en el comunismo, además de tener una rivalidad directa con los Estados Unidos, llamándolos durante todo el juego yanquis o capitalistas como muestra del desprecio que existe entre ambas entidades. Si bien Sishinov siempre hace referencia a que vela por el bien de todas las personas y que busca unificarlos a todos para trabajar por un objetivo en común, parece aceptar que Estados Unidos no formará parte de ese futuro que anhela. Y es que además, cuando vemos a Molotov discutiendo con Sishinov sobre lo que está pasando, Sishinov afirma que este es su proyecto, su idea, y que en un principio no habían aceptado nada de esto. Si bien en un principio parece confuso si se refiere a las redes Collective o al proyecto Atomic Heart, se confirma que se trata del proyecto Atomic Heart después de que se toca el tema de los robots que ya tocaremos más adelante. Pero gracias a esto, sabemos que Sishinov creó el proyecto en primer lugar. Ahora, ya sabemos quién lo creó, pero ¿de qué se trata exactamente el proyecto Atomic Heart? ¿Y cómo se supone que se iba a llevar a cabo? Bueno, básicamente el proyecto Atomic Heart era un plan militar cuyo objetivo era la supresión de Estados Unidos, la abolición del capitalismo y la implantación del comunismo, así como todos los ideales sociales y morales de las creencias de la Unión Soviética. La verdad es que en ningún momento se da un motivo como tal de por qué únicamente a Estados Unidos, porque realmente no se dice que esto se vaya a hacer a otros países. Teniendo en cuenta el contexto de todo, supongo que la razón principal por la que la erradicación de los Estados Unidos, desde el punto de vista de la Unión Soviética, era necesaria, era simplemente porque ambos países rivalizaban de una manera muy fuerte, y muy probablemente Estados Unidos sería el primero en oponerse al plan de Sishinov de unificar a la humanidad, además de que Estados Unidos sería la cara principal del capitalismo. Si la URSS los derrotaba, significaría que ellos están ahora por encima, y bueno, básicamente tienen el control y, entre comillas, derecho de implantar sus creencias a todo el mundo. Este es el objetivo del proyecto, pero ¿cómo pensaban lograrlo? Las fases del proyecto se nos van contando poco a poco a lo largo del juego, y se da cierto resumen hasta el final. El proyecto Atomic Heart inicia con el desarrollo de robots para distintas áreas y tipos de trabajos que faciliten el trabajo duro y lo hagan más eficiente de lo que se haría con seres humanos. Por una parte, esto vendría siendo simple y sencillamente progreso, algo que le serviría al pueblo soviético para avanzar tecnológicamente, pero por otra parte, estos robots habrían sido diseñados también con un programa oculto que vendría siendo básicamente el modo de combate. Primero, obviamente, los robots tendrían que mostrar su valor haciendo crecer a la URSS para empezar a ser vendidos a otros países y aumentar su demanda. Una vez la gran mayoría de los países los tuviera, en especial Estados Unidos, se empezarían a regalar robots, como si de un buen acto se tratase. Lo único que se quería era claramente tener la mayor cantidad de robots en Estados Unidos. Una vez la situación estuviera como lo planeado, los robots pasarían al modo ataque y conquistarían las principales zonas militares del país. Luego las centrales eléctricas serían desactivadas y de esa manera todo Estados Unidos estaría totalmente sometido e indefenso. El gobierno del país tendría que rendirse y su poder se le cedería a los altos mandos de la Unión Soviética. Si bien, como sabemos, este proyecto no se pudo llevar a cabo dentro del periodo del juego por la muerte de Sishinov, a pesar de que ahora nadie tiene control de Collective 2.0, esto no quiere decir que este plan ya no pueda llevarse a cabo, pues todo lo que pasó en el juego quedó como un secreto. Los robots aún siguen siendo utilizados y seguirán siendo utilizados. Muy probablemente, Sakharov, de hecho, ponga en marcha este plan, pero no solamente en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Algo muy importante que tienen que saber es que todo el detalle de las redes Collective y el control mental no tiene nada que ver con el proyecto Atomic Heart, así que de eso hablaremos en el siguiente video, pero para ello primero tenían que saber sobre este proyecto. Espero les haya gustado este video, recuerden que seguiré explorando varios temas de Atomic Heart y pronto regresaré con los videos de Scorn, así que no se olviden de suscribirse y activar la campanita para no perderse ningún video. Ahora sí, sin nada más que decir, yo fui Kevin y no les digo adiós, sino hasta la próxima.